Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a tu curso, el mejor manual de crianza. Bien, estamos como familia reunidos, como siempre, frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y el mejor manual de crianza. Hoy seguimos avanzando en el estudio de la Biblia en orden. Y vamos a estudiar Lucas capítulo 19 en adelante. Lucas capítulo 19 en adelante. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo: un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias había tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien lo que se les da,
se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos, que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso, enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Primero, déjenme hacerles una pregunta, les respondió él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron que no sabían. Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva,
Envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha, pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré?, se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo, sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré: irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Qué terrible que suceda algo así, protestaron los oyentes. Jesús los miró y les dijo: entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento, porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo: muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo. Entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Interesante. Muy bien. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos, entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió, luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7 quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió: el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía, mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron. Él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí, y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús les planteó una pregunta:
¿Cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos: el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas, y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del majestuoso trabajo hecho en piedra del templo y de las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo: viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? Él les contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y dirán: el tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Luego agregó: una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas en el cielo. Pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones, y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Pero eso será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí, así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlo. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán. Incluso a algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el camino no deben volver a la ciudad, pues serán días de la venganza de Dios y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares agitados, rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria.
Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Luego les dio la siguiente ilustración. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando brotan las hojas, sin que nadie les diga, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca en parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el Monte de los Olivos. Todas las mañanas, desde muy temprano, las multitudes se reunían en el templo para escucharlo. Excelente, hemos leído Lucas capítulo 19, 20 y 21. Muy bien, recordemos que Lucas tiene la intención de mostrar que Jesucristo es un personaje histórico, que Jesucristo es veraz, que nuestra fe está fundamentada sobre datos históricos reales. Nosotros no creemos en mitos, en leyendas, en supersticiones, sino creemos en Jesucristo que estuvo en este planeta, que dio sus enseñanzas, que murió por nuestros pecados, que resucitó de los muertos y que regresará una vez más como el Rey eterno. En el capítulo 19 vimos, ya nuestro Señor Jesucristo se está acercando a Jerusalén, ya le queda muy poco tiempo antes de ser crucificado, y vimos entonces la historia de Zaqueo, un recaudador de impuestos, totalmente indigno, pecador, ladrón, abusivo, extorsionista, injusto en sus negocios, se había enriquecido ilícitamente al violar la ley de Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo va a su casa, se hospeda allá y Zaqueo se arrepiente. ¿Cuál es la evidencia, Dani, de que Zaqueo se arrepintió? ¿Por qué sabemos que Zaqueo se arrepintió? Porque cambió. Claro, Zaqueo dijo, voy a devolverle lo que le he robado a los pobres, voy a devolver si a alguien lo he estafado, si a alguien le he hecho mal, si a alguien lo he defraudado, y voy a devolverle 4 veces si a alguien lo he defraudado. Y voy a repartir mis riquezas entre los pobres. Sabemos que Zaqueo se arrepintió. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento va acompañado de un cambio de dirección, Dani, y de el deseo, la necesidad de reparar el daño hecho. Es un dato bien interesante. Una persona que se arrepiente repara el daño hecho. Los fariseos están ahí de testigos, los religiosos, y se escandalizan. Dicen, ¿cómo así? ¿Cómo así que va a comer en la casa de nada más y nada menos que semejante pecador? Para ellos era algo increíble. Y ahí encontramos el versículo 10. Dani, lee Lucas 19:10, por favor. Sí. Lucas 19:10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Ese es el punto. Jesucristo vino a buscar, o sea, es Dios el que toma la iniciativa. Jesucristo vino a buscar y a salvar a los que están perdidos, no a los que se creen buenos. Después de esa historia, vemos la parábola de los 10 siervos, y esa parábola lo que quiere mostrar es que el reino de los cielos se divide en 3 etapas. Primera etapa, el reino espiritual, cuando nuestro Señor Jesucristo lo funda, lo establece, y es ese reino cuando Él estuvo aquí en la tierra, en su primera venida. Segunda etapa es un reino espiritual en la mente y en el corazón y en la vida de las personas que nos sometemos a su reinado. Él no está aquí en la tierra. Y la tercera etapa es cuando regrese. Entonces Él les contó esta historia porque Él dijo, ok, ya como están creciendo los
los ánimos y ya la expectativa de ellos es terrenal, les voy a contar una historia para dejarles claro que mi reino todavía no se va a establecer. Yo primero me voy y después voy a regresar. Y la enseñanza es, mientras Jesucristo no esté, ¿cuál es nuestra actitud? Vamos a ser como esos siervos diligentes que sí hicieron algo, o vamos a ser como ese siervo perezoso que no hizo nada, negligente y pecador. Después nuestro Señor Jesucristo llega a Jerusalén, llora por Jerusalén, se lamenta por Jerusalén, y después cuando entra a Jerusalén va al templo y ahí saca a los que están utilizando el templo como un negocio, como una mercadería, que eso es algo típico en los falsos maestros y en las falsas religiones. Se utiliza la religión como una fuente de ganancia, de dinero, obtener dinero. Después venimos al capítulo 20, ya los líderes religiosos, los enemigos de nuestro Señor Jesucristo cada vez son más agresivos, están tendiéndole trampas. Y entonces le dicen, bueno, ¿usted con qué autoridad hace todo lo que ha hecho? Hace milagros, resucita a los muertos, habla del reino, se proclama el rey que tiene misericordia, habla de parte de Dios y ahora viene y despeja el templo. ¿Con qué autoridad hace eso? Y entonces ahí nuestro Señor Jesucristo los confronta con otra pregunta que ellos no pueden contestar y dice, ok, ustedes no son la autoridad para preguntarme quién es mi autoridad. Ustedes no tienen autoridad sobre mí. Y después les cuenta la historia de los leñadores malvados, de los agricultores malvados, para ilustrar que así son ellos, unos asesinos que se oponen a la voluntad de Dios. Le siguen haciendo preguntas para tenderle una trampa, entre ellas si es lícito dar los impuestos al César. Después llegan los saduceos a preguntarle que cómo será la resurrección. Y todo eso, entonces, lo que hace es probar que ellos están buscando la manera de matarlo, de hacerlo caer. Y nuestro Señor Jesucristo demuestra que Él tiene una sabiduría perfecta. Bien, nuestro Señor Jesucristo muestra que tiene una sabiduría perfecta porque nadie le puede contestar sus preguntas. Después tenemos en el capítulo 21, cuando nuestro Señor Jesucristo confronta a los líderes religiosos falsos. Y además es cuando los discípulos le preguntan, bueno, ¿cuáles serán las señales del fin del mundo, de tu regreso y de la destrucción del templo? Y eso ya lo estudiamos en Mateo 24, cuando estudiamos ya la clase de Mateo 24 aquí en el manual de crianza. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla acerca de todo este pasaje, capítulo 21 de Lucas, capítulo 21 de Lucas, y es el capítulo 24 de Mateo, me trabé ahí. Ahí nuestro Señor Jesucristo está dando una enseñanza que hay que tener en cuenta que está hablando de 3 eventos. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo será su regreso? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Y por eso se entremezclan esas enseñanzas y a veces no es sencillo entenderlas. Pero ya dijimos que hay una gran enseñanza ahí y es estar preparados para su venida. Gran conclusión del capítulo 21, entonces, es estar preparados para su venida. Capítulo 19, 20 y 21 hemos estudiado en esta clase número 106 del mejor manual de crianza. Gran enseñanza del capítulo 19. Gran enseñanza del capítulo 19 es que Jesucristo vino a salvar y a buscar a los que se habían perdido. Esa es la primera enseñanza. Capítulo 19, Jesucristo vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Capítulo 20. Gran enseñanza del capítulo 20 es una confrontación a los líderes religiosos y nos muestra la autoridad y la sabiduría de nuestro Señor Jesús. Y capítulo 21, gran enseñanza. Vamos a estar preparados para el regreso de Jesucristo. Muy bien, querido amigo, hemos terminado la clase número 106 de nuestro curso El Mejor Manual de Crianza. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!